Tener un riñón enfermo puede tener consecuencias graves o muy graves para la salud con el paso de los años. El problema es que es una enfermedad crónica y silente. Esto significa que va evolucionando progresivamente y es silente en el sentido de que va haciendo daño en el riñón en silencio. Es decir, que no da apenas síntomas ni signos hasta que ya está bastante avanzada. Y entonces quizá lo que necesites es diálisis o un trasplante renal. Por eso es importante el detectarlo de forma precoz, detectarlo a tiempo para tomar las medidas adecuadas y proteger el riñón. El problema es que es grave porque también afecta a muchas personas. Se considera que más o menos el 10% de la población mundial pueden estar afectadas por una enfermedad renal crónica. Soy el Dr. Alberto San Agustín y en este vídeo responderé a las preguntas más frecuentes sobre este tema. ¿Quién tiene más riesgo de tener un riñón enfermo? Es decir, ¿quién tiene más posibilidades de tener una enfermedad renal crónica? Pues en primer lugar, la diabetes. El aumento de glucosa en la sangre, el azúcar, si está descontrolado, va haciendo daño en los capilares sanguíneos y afecta a los vasos sanguíneos del riñón y acabará dando problemas. Después la hipertensión arterial, es decir, la presión arterial alta de forma continuada, sobre todo si no está bien controlada, al final va dañando los vasos sanguíneos del riñón y también puede dar lugar a una enfermedad renal crónica. Luego, las enfermedades cardíacas en general, se ha visto que hay una relación también con la enfermedad renal o el daño renal. Y después también los antecedentes familiares de enfermedad renal crónica. Si tienes padre, madre, hermanos que han tenido un daño renal, es posible que el riesgo que tengas tú por factores de tipo hereditario pues pueden aumentar el riesgo. Y después, por supuesto, la edad, que la edad pues aumenta el riesgo de muchas cosas, como es lógico, y en este caso también aumenta la posibilidad de que haya un daño renal. Es decir, que si tienes estas enfermedades, tu riesgo es aumentado, sobre todo si se van sumando factores de riesgo. Es decir, si tienes hipertensión con diabetes y además tienes una enfermedad cardíaca, antecedentes familiares y además tienes ya una edad un poquito avanzada, sobre todo si además tienes colesterol alto, tienes hábitos como por ejemplo el fumar, tienes obesidad y vas sumando factores de riesgo, cuanto más factores sumes, más posibilidad tienes de padecer una enfermedad renal crónica, un daño renal o un riñón enfermo. ¿Qué enfermedades renales o urológicas pueden causar un daño renal? Es evidente que aparte de la diabetes y la hipertensión, que eran las causas más frecuentes de un riñón enfermo, hay causas que son propias del riñón, como por ejemplo las glomerulonefritis, que son unas inflamaciones, un problema dentro de una estructura del riñón que se llama glomerulorenal, que esto puede con el tiempo dar lugar a una enfermedad renal crónica y a un problema serio. Después también las nefritis intersticiales, que es una zona intermedia que hay en el riñón que se puede lesionar y que también puede dar lugar a esto. Después tenemos la poliquistosis renal, que también es un problema hereditario, que se forman quistes renales y también hay que ir controlando porque puede dar lugar a una enfermedad renal crónica. Y después también problemas urológicos, los cálculos renales, cuando hay una obstrucción renal del urétero o en la vejiga, si hay obstrucciones repetidas, pueden acabar lesionando el riñón y dar lugar a problemas de este tipo que hemos comentado, o también puede ser por infecciones repetidas del riñón, pielonefritis de repetición, pueden acabar lesionando la estructura renal y la función renal, o también problemas de reflujo repetido vésico-ureteral, ¿no? O sea, de la vejiga cuando refluye la orina hacia el urétero otra vez y que puede llegar incluso al riñón, pues esto si se produce de forma repetida y no se soluciona podría llegar a afectar al riñón y dar lugar a una enfermedad renal crónica y puede ir avanzando. O sea que aparte de la hipertensión y la diabetes, que son las dos enfermedades junto a las enfermedades cardiovasculares más frecuentes de causa de enfermedad renal crónica o, como se llamaba antes, insuficiencia renal crónica, también tenemos estos otros problemas que pueden desencadenar un problema renal grave con el paso de los años.
y que hay que tener bajo control. ¿Qué funciones tiene el riñón? El riñón tiene funciones muy importantes que es interesante conocer para entender los síntomas y signos que con el paso del tiempo pueden aparecer y para entender también por qué es importante cuidarlo. En primer lugar, la regulación del equilibrio hidroelectrolítico. Esto significa mantener el volumen de agua constante en el organismo y mantener el nivel de electrolíticos constante. Agua quiere decir que el exceso de agua lo elimina y si hace falta más agua en el organismo, pues retiene un poco más el agua, mantiene un equilibrio en ese sentido. Y también con los iones. Los iones serían el sodio, el potasio, el calcio, el fósforo, el magnesio y otros iones, que también los mantiene en un equilibrio estricto. También elimina productos de desecho, es decir, productos tóxicos, normalmente son productos nitrogenados, que llevan nitrógeno en su estructura, que son, por ejemplo, la urea, la creatinina o el ácido úrico. Después también mantiene el equilibrio ácido-base, es decir, el pH de la sangre lo mantiene equilibrado dentro de unos márgenes estrictos para evitar que haya problemas en el organismo. Entonces, si hubiera una descompensación aguda, todo esto se altera rápidamente, como por ejemplo una insuficiencia renal aguda, aunque aquí hablamos del daño renal crónico. Después también tiene unas funciones hormonales, es decir, que también es un órgano endocrino, una glándula, el riñón en parte. Por ejemplo, produce eritropoyetina, que esto lo que hace es estimular la producción de glóbulos rojos, que son los que transportan oxígeno en la sangre dentro de la hemoglobina. O sea que esta sería una función importante. También interviene el metabolismo de la vitamina D, produciendo el 1,25 dihidroxicolecalciferol, 1,25 vitamina D, que es vitamina D3, 1,25 vitamina D3, que es importante también en el metabolismo óseo. También produce la renina, que forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es importante para la regulación de la presión arterial de la sangre. Después también intervienen unas hormonas desde fuera, como son por ejemplo la aldosterona, que actúa a nivel de los túbulos, que aumenta la secreción de potasio y la reabsorción de sodio. También la paraatormona u hormona PTH, que procede de la paratiroides y que interviene en el metabolismo del calcio. O sea que aquí es importante el riñón para la salud ósea, no solo por la síntesis del metabolismo de la vitamina D que hemos comentado, sino también porque interviene otra hormona que es la PTH, ¿no? La paraatormona. Y después también actúa a nivel del riñón la hormona ADH o hormona antidiurética, que esta lo que hace es retener agua en función de la cantidad de hormona que hay ADH o en función de cómo esté el riñón. O sea que todas estas funciones, si tienes un daño renal o una enfermedad renal, progresivamente se van alterando y son los que producirán o generarán toda la serie de síntomas que pueden aparecer con el paso de los años. ¿Cómo sabes si tienes un riñón enfermo? Pues lo sabrás por una analítica de sangre y de orina. No te puedes fiar de los síntomas y signos de enfermedad renal crónica porque estos aparecen de forma muy tardía. Entonces se tendrá que hacer controles, concretamente en personas que tienen diabetes, hipertensión o enfermedades cardíacas o que tienen enfermedades renales propiamente dichas de tipo hereditario o enfermedades renales previas en las que se tendrá que ir haciendo unos controles periódicos y así podemos ver si hay lesión renal o cómo va evolucionando. En la analítica de sangre se pide, aparte de las cuestiones generales que se suelen solicitar, pues específicamente el filtrado glomerular y se pide también la urea, la creatinina, el ácido úrico, y esto te da una visión general. Y en orina es importante ver pues cómo están las proteínas, se pide la microalbuminuria. Y también otras cuestiones como por ejemplo los hematíes y otro tipo de cuestiones que también se valoran. En función de esto y de cómo está el paciente en general, su exploración física, pues ya se decide si hay que pedir una ecografía renal, un TAC, una resonancia o hacer otro tipo de pruebas complementarias o en el caso de que esté evolucionado, pues habrá que derivar al nefrólogo, que nefrología es la especialidad que trata específicamente este tipo de problemas cuando ya está más avanzado. Si no, el seguimiento se suele hacer en atención primaria por el médico de familia. ¿Puede dar hinchazón o edemas el daño renal o la enfermedad del riñón? Pues sí, puede dar edemas, hinchazón. El problema es que cuando da estos edemas y esta hinchazón en las piernas normalmente, en los pies o los tobillos, ya estará bastante avanzado. O sea que se tiene que detectar antes de que pase esto.
La hinchazón se explica por la función que tiene el riñón de regular los líquidos en el organismo. En el momento que no funciona, se acumula agua y esta empezará a acumularse más en las partes más inferiores del organismo por la fuerza de la gravedad. Aunque también pueden aparecer edemas en la cara o alrededor de los ojos. Puede haber cambios en la orina o en la micción cuando tienes un riñón enfermo. Pues sí, puede haber cambios tanto en la frecuencia como el volumen de la micción, como en el aspecto que tiene la orina. Puedes orinar más de lo normal en cantidad, que esto se llama poliuria, con más frecuencia de lo normal, esto se llama polaquiuria. Puedes orinar menos de lo normal, a esto se le llama oliguria, o puedes tener cambios en el aspecto de la orina. Puedes tener una orina más oscura de lo normal, incluso a veces podrías tener una orina roja, y esto puede ser por restos de sangre. Puede ser lo contrario, que empiece a ser mucho más clara de lo normal. También podría ser una orina espumosa por pérdidas de proteínas. Entonces puede haber ahí una serie de cambios, tanto en la cantidad, por exceso, por defecto, como en el color de la orina, que pueden indicar que la enfermedad renal pues ya ha avanzado. ¿Puedes tener problemas respiratorios por daño renal o por enfermedad renal crónica? Pues sí, puedes tener un problema de ahogo, de dificultad respiratoria o de lo que se llama disnea. Esto se debe a que con la retención de líquidos, igual que puede haber edemas o hinchazón en extremidades o en la cara, puede acumularse también líquido en el pulmón y puede haber incluso un edema de pulmón. Esto pasará en fases muy avanzadas, pero podría ser que este pequeño acúmulo, aunque sea pequeño, pueda empezar a dar problemas de tipo respiratorio, con dolor en el pecho y dificultad respiratoria. Por eso en la exploración lo que se hace también, aparte de explorar el corazón, pues se explora el pulmón y se ve la auscultación para ver si hay ruidos en los pulmones que puedan indicar que hay líquido acumulado. Puede causar problemas neurológicos y musculares el riñón enfermo. Pues sí, puede dar lugar a dolores de cabeza, cefaleas, que son diferentes a las habituales. Esto ya en fases más avanzadas. También puede dar lugar a dificultades de concentración. La persona le cuesta más concentrarse, puede tener más problemas de memoria. Puede tener también problemas para dormir, o sea, más insomnio. Y puede tener problemas musculares, como por ejemplo calambres musculares y espasmos musculares por las alteraciones que se producen en el sodio, en el potasio, en el calcio. Todas estas alteraciones pues pueden afectar tanto a nivel neurológico como a nivel muscular. ¿Puede dar lugar a problemas digestivos o gastrointestinales? Pues sí, podría dar lugar a náuseas, a vómitos o a pérdida de apetito, que dará lugar a una pérdida de peso. Estos síntomas también se pueden dar conforme va evolucionando la enfermedad y es más avanzada. ¿Puede dar lugar a cansancio o a debilidad el daño renal? Pues sí, una enfermedad renal crónica puede dar lugar a que con el tiempo sufras de cansancio, de debilidad, de sensación de fatiga, que se asocia o está relacionado con todos los demás síntomas que hemos comentado, y además porque en fases avanzadas también puede haber una anemia por la falta de eritropoyetina, y esto dará lugar también a estas sensaciones de cansancio, o sea que se suma a todo lo demás que hemos comentado. ¿Puede dar lugar a problemas óseos la enfermedad renal? Sí, puede dar lugar a que empiece con dolores en los huesos, con dolores óseos, y si avanza mucho puede dar lugar a fracturas patológicas. Esto se llama osteodistrofia renal. ¿Esto a qué se debe? Pues a que interviene el metabolismo del calcio y del fósforo, a través del metabolismo de la vitamina D y también a través de la acción de la PTH, que es la paratormona. Entonces, estos mecanismos hacen que cuando el riñón se lesiona, empieza a fallar este tipo de mecanismos de recuperación del fósforo y del calcio, y entonces esto afectará al metabolismo óseo. ¿Puede causar problemas en la piel? Sí, por el acúmulo de tóxicos puede dar lugar a picor o picazón, prurito en la piel, una piel seca, y por eso en la exploración se mira si hay lesiones de rascado, de que la persona se haya rascado. Precisamente esto indica que tiene picor. Y también puede aparecer hiperpigmentación, es decir, que aumente la pigmentación en la piel en diferentes partes del cuerpo, e incluso pueden aparecer hematomas. ¿Puede causar presión arterial alta? Pues sí, puede dar lugar a
hipertensión arterial o a que la presión arterial se descontrole o sea mucho más difícil de controlar de lo habitual. Es decir, que la hipertensión es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar una enfermedad renal crónica, para un daño renal, pero a su vez también funciona a la inversa, de forma que conforme avanza el daño renal se puede descontrolar la presión arterial. Esto es porque participa el riñón en el eje renina-angiotensina-aldosterona, ya hemos dicho que produce renina y esto sirve para regular la presión arterial. Entonces la presión arterial se puede descontrolar. Esto también dará lugar a que aumente más todavía el riesgo cardiovascular, de forma que tengas más posibilidades de padecer un infarto cardíaco o de padecer un problema vascular cerebral, una hemorragia cerebral. O sea que esto funciona en ambas direcciones. ¿Puede causar mal aliento el daño renal? Pues sí, en fases avanzadas puede dar lugar a fétor urémico, que eso quiere decir un olor de tipo amoníaco en la boca, y esto se debe a acúmulo de productos nitrogenados en la saliva. Entonces dará lugar a este olor característico y además una sensación de metálica en la boca y una sensación amarga, y a veces puede desencadenar también hipo. ¿Puede causar anemia la enfermedad renal? Pues sí, si tienes un riñón enfermo, conforme avanza puede dar lugar a una anemia, y esto se produce por una falta de producción de eritropoyetina, que es una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos. Es decir, que cuando tienes una enfermedad renal crónica avanzada, una complicación frecuente puede ser la anemia, que esto dará lugar a sensación de cansancio, a palidez, puede dar lugar a palpitaciones y a estos síntomas que son típicos de la anemia. Entonces habrá que hacer un tratamiento específico para esto. ¿Puede causar un dolor de espalda un riñón enfermo? Una enfermedad renal crónica, si da dolor de espalda, será en el contexto de un dolor osteomuscular generalizado, que se puede dar en fases avanzadas de la enfermedad, pero inicialmente no tiene por qué dar problemas de estos, a no ser que la causa sean cólicos nefríticos de repetición por obstrucciones que pueden deberse a piedras en el riñón o pueden ser por infecciones repetidas, por pielonefritis, que al final pueden dar lugar a una enfermedad renal crónica. Lo normal es que esto ya te lo diagnostiquen antes, cuando tienes ataques de cólico nefrítico, porque serán unos dolores que se diferencian de los dolores de espalda de tipo hernia discal o de tipo artrosis, porque los dolores tipo cólico nefrítico se dan en una parte más superior de la zona lumbar, normalmente se irradiarán, es decir, se dirigirán hacia la parte del abdomen, la parte inferior del abdomen, incluso hacia la zona del pubis, y muchas veces van con náuseas, con vómitos, y la persona no encuentra ninguna posición en la que se pueda relajar o le pueda calmar el dolor. Y si además es por infecciones en el riñón, por pielonefritis, pues irá asociado con fiebre y con malestar general, y puede ir con molestias al orinar y lo que llamamos disuria. O sea que son dolores diferentes y podría estar asociado a la enfermedad renal crónica si el origen de esta es por este tipo de enfermedades que digo, de infecciones de repetición y obstrucciones por piedras en el riñón, problemas urológicos. ¿Qué hay que hacer o qué soluciones hay para la enfermedad renal crónica? Pues en primer lugar, lo que hay que hacer es ser responsable, hacerse responsable de la propia enfermedad, porque este tipo de problemas, como ya hemos comentado en la hipertensión, en la diabetes y en otros, son problemas crónicos, progresivos, y en este caso no vas a curarte, es decir, esto va progresando, aunque solo sea por el simple avance de la edad. Entonces, para evitar la progresión, lo que hay que hacer es hacerse responsable en cuanto a cambios de estilo de vida. Entonces, ¿cuáles son estos cambios de estilo de vida? Pues será, en el caso de que tengas diabetes, mantener controlada la diabetes y hacer lo que te digan. O sea, es fundamental. En el caso de la hipertensión arterial, también tener controlada la presión arterial y seguir los controles que te recomiendan. O sea que la diabetes y la hipertensión hay que tenerlas bajo control. Si tienes otra enfermedad de tipo cardíaco o una enfermedad de tipo renal propiamente dicho, pues tendrás que hacer los controles correspondientes y seguir haciendo el tratamiento que te digan. Después, seguir las pautas o las medicaciones, que hay algunas que se dan de tipo preventivo para disminuir el ritmo en el que evoluciona la enfermedad, pues hacer los tratamientos correspondientes. Y después los cambios de estilo de vida.
la alimentación, la dieta, lo que comes, hacer una dieta saludable, con las recomendaciones que te hagan los profesionales de la salud correspondientes, o el dietista, o la enfermera, o el médico, o endocrino, o quien controle la enfermedad específica que tengas. Después, el controlar el peso, el hacer ejercicio físico, el eliminar hábitos tóxicos, es decir, el tabaco principalmente, pero mucho cuidado también con las bebidas alcohólicas y otro tipo de sustancias. Después también el dormir lo suficiente, o sea que esto es importante, hacer lo posible para luchar contra el estrés o la sobrecarga o la ansiedad o todos estos problemas psicológicos que a veces lo que hacen es sumarse a la situación. Y si realmente tienes ya una pequeña afectación o una afectación del riñón, pues siempre comunicárselo al médico, si vas a un médico nuevo, para que lo sepa y que controle el tipo de medicaciones que te vaya a pautar o que te vaya a proponer para alguna situación en particular que puedas presentar, como un dolor muscular, una enfermedad de tipo urinario o cualquier cosa de estas, porque puede haber fármacos que sean nefrotóxicos, entonces esto hay que tenerlo bajo control. Te dejo aquí un vídeo sobre enfermedad renal crónica en el que profundicé en los mecanismos por los que se produce la enfermedad renal crónica, y los vídeos sobre orina disminuida o micción aumentada en los que también hablo de estos temas. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.